Hola, bienvenidos a todos a un nuevo webinar del programa SIAM Conmigo. Hoy nos acompaña la doctora Varinia Pinto. Ella es nuestra jefa médica de la sede Cayala y nos va a hablar sobre la importancia de la inmunización en pacientes crónicos. Le dejo en el uso de la palabra, doctora Pinto. Buenas tardes, mucho gusto en saludarles. Yo soy la doctora Varinia Pinto y yo les voy a presentar el esquema de inmunizaciones de SIAM para adultos mayores y población de riesgo. La vacunación es una estrategia de salud costo efectiva demostrada a nivel mundial. Previene enfermedades transmisibles, discapacidad y muerte por enfermedades prevenibles. Según las recomendaciones a nivel mundial basadas en evidencia científica, debe realizarse desde el nacimiento hasta el adulto mayor por ciclos de vida y género. O sea que la idea de que solo se deben de vacunar los niños y que solo es una actividad que realizan los pediatras es errónea. La vacunación y la prevención es desde antes de nacer hasta la vida adulta. También la vacunación nos brinda protección individual y colectiva, o sea, si las personas estamos vacunadas, nos enfermamos menos y enfermamos menos a las demás personas con las cuales tenemos contacto. O sea que entre más personas vacunadas hay, menos riesgo hay de enfermedades también colectivas, como pasa con las epidemias, brotes y pandemias. ¿Qué beneficios o ventajas tiene la vacunación? La vacunación sistemática es esencial. Sistemática quiere decir que lo hagamos según el esquema, con una continuidad y con una relación a lo largo de la vida. O sea, no es solo ponerse de vez en cuando una vacuna, sino que completar el esquema y poder cumplir con las defensas que nuestro organismo necesita para defenderse de esas enfermedades. Las vacunas son la primera línea de defensa contra cualquier enfermedad grave o mortal. Hay algunas vacunas que no nos defienden 100% de la enfermedad, pero sí nos aseguran que no vamos a tener complicaciones y que no vamos a ir a parar al hospital y que nuestro riesgo de morir es menor. Es lo que hemos visto con la vacuna contra el COVID. Cuando no había vacuna, las tasas de mortalidad eran altísimas. Sin embargo, luego de la vacunación, aunque mucha gente se enferma, ya no le da tan grave, no tiene que ir al hospital y tampoco hay tantas personas fallecidas. Como les decía anteriormente, los brotes, epidemias y pandemias son un riesgo latente por las bajas coberturas de vacunación. Entonces hay más personas susceptibles, hay más transmisión y la migración. El mundo está globalizado. Ustedes ven que de la noche a la mañana en horas viajan por medio de los aviones y diferentes medios de transporte personas enfermas de un lugar a otro, distribuyendo y ampliando la enfermedad a todos los países y a todo el mundo, y lo cual pasa en horas o en días. ¿Qué son las enfermedades crónicas? ¿Qué son los adultos mayores? ¿Cuál es la población en riesgo? Un adulto mayor nosotros lo consideramos como una persona mayor de 60 años y entra dentro de la población en riesgo, que son poblaciones en riesgo por enfermedades crónicas, aunque sean menores de 60 años. Tienen estas enfermedades que pueden ponerlos en riesgo de que las enfermedades que pueden prevenirse por vacunas sean más graves, teniendo estas otras enfermedades de base o estas enfermedades crónicas. Dentro de las respiratorias principalmente está el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipertensión pulmonar, y puede haber otras que las personas pueden traer desde el nacimiento, como algunos que han padecido fibrosis quística de pequeños y ya quedan con algún daño pulmonar, o que al nacer tuvieron algún problema respiratorio o que han tenido ventilador de recién nacidos, quedan con problemas o deficiencias de sus pulmones. También personas con enfermedades cardíacas a veces se afectan los pulmones. Las enfermedades cardiovasculares son todas aquellas que afectan nuestro sistema circulatorio, empezando por el corazón, por supuesto, cualquier problema cardíaco
de válvulas cardíacas, de angina, de enfermedad coronaria, de haber tenido historia de infarto, insuficiencia cardíaca o, como les digo, cualquier problema propio del corazón. Y asimismo de los vasos sanguíneos, que son los que nos ocasionan hipertensión arterial, generalmente por arteriosclerosis, o también son enfermedades, algunas de estas, hereditarias. También otra población de riesgo son las que tienen enfermedades metabólicas y hormonales, como las hiperlipidemias, que es tener muy altos los lípidos en la sangre, que, como les digo, padecen del colesterol alto, de los triglicéridos altos, y esto lleva a problemas cardíacos. Eso puede ser hereditario, no necesariamente en personas mayores, sino que puede ser también en jóvenes que tengan hiperlipidemias y que tengan hipertensión, aunque no sea la edad, el riesgo, la enfermedad en sí ya es un riesgo. La diabetes, que puede ser a diabetes juvenil o la diabetes ya de adultos, en ambos casos es una enfermedad crónica que pone en riesgo la salud y puede complicarse. Y así están otras enfermedades como el hipohipertiroidismo y los inmunocomprometidos, que son los que tienen cáncer, esteroides o algunas otras enfermedades autoinmunes. El esquema para adultos mayores y población de riesgo está el neumococo 23 valente, o sea, protege contra 23 cepas, el 13 valente contra 13 cepas, la hepatitis B, la hepatitis A, la influencia estacional, la TDAP, que es difteria, tétanos y tosferina acelular. Y siempre como población de riesgo se toma las embarazadas, o sea, también hablamos de que a ellas se les debe poner la TDAP, difteria, tétanos y tosferina, y la influencia estacional. No de riesgo porque el embarazo sea una enfermedad, sino porque estamos también protegiendo a la madre y al bebé. El esquema de vacunación, pues no es para que lo sepan de memoria, solo es para que ustedes tengan una idea. Esto es el médico, es el personal de enfermería quien indicará cuál es el esquema que les corresponde. Pero la hepatitis B son 3 dosis, se pone la primera, la segunda un mes después de la primera y la tercera 6 meses después de la primera dosis. La hepatitis A son 2, la primera al contacto con alguien, o si no, se pone la primera dosis sin tener ningún contacto y la segunda 6 meses después. Con estas dos estamos protegidos de hepatitis A y B. La influenza estacional se pone anualmente, de preferencia entre octubre y diciembre de cada año, porque el virus de influenza empieza a circular finales de año y principios del próximo año. O sea que enero, febrero, marzo hasta abril, la influenza está circulando en el ambiente y otros virus respiratorios. Y la influenza, ya vieron ustedes que el H1N1 dio una pandemia también hace algunos años. La antineumocócica es muy importante en adultos mayores porque previene infecciones respiratorias por neumococo que dan neumonías graves en adultos mayores o en pacientes con enfermedades crónicas. La primera dosis es la vacuna 13 valente y la segunda dosis se pone con vacuna 23 valente entre los 3 meses a 6 meses después de haber puesto la primera dosis. La TDAP es una vacuna que protege difteria, tétanos y tosferina. Estas vacunas generalmente todos los tenemos, se ponen durante la vacunación en la niñez, que ponen los pediatras, pero debemos ponernos una dosis de refuerzo cada 10 años. Eso casi nadie lo hace. Es necesario que nos pongamos al menos una dosis de refuerzo si nunca nos hemos vuelto a vacunar después de niños, y de ahí en adelante cada 10 años una dosis de refuerzo. Y por último, pues las embarazadas, que ya les decía, la influencia estacional, que es una dosis en cada embarazo según la temporada, a partir de las 12 semanas, o sea, los 3 meses de embarazo. Y la TDAP, que también se le administra a las embarazadas, que es una dosis en cada embarazo a partir de las 25 semanas, o sea, de los 6 meses de embarazo. Estas vacunas tienen la gran ventaja
que no protegen solo a la mamá, sino que protegen también al bebé que lleva en su vientre. Cuando el bebé nazca, la mamá le va a pasar todas estas defensas de estas enfermedades a su bebé y lo va a proteger al menos los primeros 2 o 3 meses de vida, en lo que el bebé empieza su vacunación propia con el pediatra. Espero que esta información les sea de mucha utilidad y lo más importante, que cada vez que vengan con su médico especialista SIAM, le pregunten y le pidan que les ponga sus vacunas para ir al día con esta protección y evitar riesgos de enfermedades y complicaciones. Estoy para servirles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su intervención, doctora Pinto. Esperamos que esta información sea de mucha utilidad para ustedes y nos vemos en el siguiente webinar.